Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:32. Este es su programa, Cristo Libera. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos, televidentes, pueblo de Dios. Primeramente, como siempre, le damos gracias a Dios por este bendito privilegio que Él me da de predicar su bendita palabra al mundo entero y a todo rincón de la tierra, hasta lo más incógnito, hasta lo más remoto y en toda parte del mundo, por el poderoso Dios que tenemos aquí en Alma Visión. Y le damos gracias a Dios también por ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, por ser también, por tener ustedes ese bendito privilegio desde la comodidad de tu hogar, de tu recámara, cocina o sala o taller de mecánica, donde quiera que te encuentres, pero recibiendo esta bendita enseñanza de nuestro Dios. Y le damos gracias a Dios también por este bendito canal de Alma Visión. La visión por las almas es el canal y es el método, es la estrategia que Dios usa para canalizar y para llevar la palabra de Dios a toda parte del mundo y al mundo entero. Porque recuerden, amados hermanos, amigos televidentes, que dice la palabra de Dios que antes de que Él venga, su evangelio debe haber sido predicado, ya haber sido predicado a toda criatura y al mundo entero y a todo rincón de la tierra. Y también debemos de aprender a entender que hemos sido llamados como pastores, como predicadores también, a cumplir con la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Así es la palabra de Dios, y esa es la gran comisión que todos y cada uno de nosotros debemos de hacer con alegría y con gozo y con excelencia para nuestro Dios. Así mismo, amados hermanos, amigos televidentes, no le cambien de canal, permanezcan en Alma Visión, porque ya me conocen ya por años también, y Dios me ha dado este bendito privilegio también de, al final de la predicación, orar por sus necesidades, orar por todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, porque si Dios me ha puesto esto en mi corazón de que ore por ustedes, quiere decir que ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, también están en la mente y en el corazón de nuestro Dios. Así que no le cambien de canal, permanezcan allí, porque esta es una bendita enseñanza muy hermosa, muy necesaria también, sobre liberación. El pueblo de Dios tiene hambre y sed de justicia. El pueblo de Dios está pereciendo a causa de estas enseñanzas. Dice la palabra de Dios: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 8 versículo 32, dice: os conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es bien importantísimo que toda persona que viva en cautividades, en cautiverios, esclavizados a pecados o a problemas, dificultades, maldiciones, brujerías, hechicerías, conjuros, malos oficios o pactos con el diablo, juegos con la ouija o con todo o se hayan involucrado con todo lo infernal o con parte de lo infernal, es bien importantísimo conocer, tener conocimiento de la palabra de Dios para que pueda ser libre de cadenas, libre de yugos, libre de ataduras, libre de coyundas, libre de ligaduras. Y a la luz de la palabra, es bien importantísimo. Porque oigan esto, muy importantísimo. Cuando una persona está esclavizada a cierto pecado o a cierta maldad o a cierto mal hábito que le desagrada a Dios totalmente, lo que quiere decir es que no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. Porque así lo dice la palabra de Dios, y así les voy a mostrar ahora, amados hermanos, amigos televidentes. Yo no quiero ser hijo del diablo. Yo no quiero que nadie de ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, se llamen hijos del diablo, que Dios los llame hijos del diablo. Por eso es bien importantísimo enseñarlos a ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, a la luz de la palabra, no con bosquejo, no con notas, no con libros de autores, hombres, sino con la palabra de Dios, la Santa Biblia, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, para que aprendamos, número uno, a ser libres de cautividades, y luego, no nomás a ser libres y ya, a mantenernos libres de ataduras, de coyundas, de ligaduras, y también para que nuestra familia, nuestra descendencia sean libres
tú aprendes a ser liberado y tú les puedes hablar a tu familia, a tu descendencia y decirles, miren, así me enseñaron a mí en la televisión, en Alma Visión, me estaban enseñando a mí un pastor, así cómo ser libres y cómo puedo ser libre y cómo mi familia, mi descendencia puede ser libre, porque es muy importantísimo romper con todo yugo, con toda atadura infernal o con toda práctica de ocultismo o lectura de cartas, de tarot, de puro, de caracoles o de dados de cochinero y medio, que es del diablo, o de andar invocando muertos también, como lo hace la gente por falta de conocimiento. Y así se pierde el pueblo de Dios por falta de conocimiento también. Porque es muy triste oír, porque yo digo esto porque recibo muchas llamadas de personas que tienen tantos años en los caminos de Dios y bien atados al cautiverio, atados a malos hábitos, atados a vicios, o tal vez estuvieron yendo a que les leyeran las cartas o que leyeran las manos y que le leyeran los ojos y que el futuro y todo eso, y no saben qué hacer, no saben cómo renunciar. Es bien importantísimo para que alguien sea libre de ocultismo o de brujerías, hechicerías o de lectura de cartas, de tarot, puro, caracoles, todo ese cochinero y medio, todas esas prácticas del ocultismo. Es bien importantísimo que a todo lo que tú hiciste o pactos con el diablo que hayas hecho, muy importantísimo renunciar en las narices del diablo, decirle que lo rechazas, que lo renuncias, que no quieres nada con él, que estás arrepentido de haberte metido en eso, y luego que hayas rechazado al diablo completamente y a las prácticas que tú tenías, tienes que pedirle perdón a Dios también y recibirlo en tu corazón y hacer la oración de fe, pero con todo tu corazón, reconociendo que Él es tu único Dios, tu único Salvador, tu único libertador, porque es el único libertador. Nuestro Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el que nos liberta a todos y cada uno de nosotros con su poder y con su santa y bendita unción. Porque claramente también nos enseña que donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. ¿Y qué es el poder de Dios? Es la unción de Dios la que rompe los yugos, las cadenas, las ataduras, las coyundas, las ligaduras, los malos hábitos, los vicios. Hay personas que por años han estado atadas al alcohol o atados a la pornografía, ya muy hundidos, profundizando en pornografía de la peor. O están atados también a las bebidas energéticas, lo cual es droga también. Pero tampoco te enseñan en la iglesia que esas bebidas son droga también, porque también los pastores la toman. Y también tienen que ser libres de las ataduras, de las ligaduras. Y también es bien importante aprender y entender por qué te suceden cosas raras que tú no entiendes, como recibo yo tantas llamadas. Y por qué el diablo te atormenta. ¿Cómo puede ser posible que el diablo te atormente si supuestamente eres cristiano? Si dice claramente la palabra de Dios, si Dios está conmigo, nadie contra mí. Y Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en lugar de delicados pastos, Él me pastoreará. ¿Cómo puede ser posible que vives diario bajo maldición? Grandes maldiciones de pobreza, de miseria, escasez, calamidades. ¿Cómo puede ser posible que no puedes dormir en la noche que porque tienes pesadillas y tienes insomnio? Y según eres cristiano. ¿Cómo puede ser posible que es que dormido se te sube una sombra negra y que te quiere ahorcar? ¿Cómo puede ser posible si eres cristiano? Simple y sencillamente porque dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dice la palabra de Dios, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, despiértate ya y ven a la realidad. Conoce la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante predicar y enseñar con la Biblia, con la palabra de Dios? Porque de esa forma es como puedes enseñar al pueblo de Dios a la manera de Dios. No con tus notas, no con tus bosquejos para nada, porque en todo lo que vas a enseñar es palabra de hombre y no palabra de Dios. Y yo no estoy aquí para enseñarte palabra de hombre, estoy aquí para enseñarte palabra de Dios, para decirte que es Dios el que libera. Él es el que rompe las cadenas, los yugos, las ataduras, las ligaduras. Y no importa cuánto hayas profundizado en ocultismo, en brujería o en maldiciones hereditarias o generacionales, o no importa cuántas veces te hayan entregado al mismo demonio tus padres, abuelos, bisabuelos o tatarabuelos hasta la cuarta y quinta generación, dice la palabra de Dios, y perdonaré tus pecados y jamás me acordaré de ellos. Siempre y cuando le abras el corazón a Dios. Siempre y cuando dispongas tu corazón a renunciar al diablo y a todas esas prácticas que tú hiciste también, y luego a reconocer y confesar a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal, como tu único Dios. Porque dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y eso es lo que tienes que hacer. Y tienes que renunciar a todo eso. Y tienes que renunciar a toda atadura, a todo mal hábito, a toda maldición, a toda entrega que hayan hecho tus padres por ignorancia, por paganismo o idolatría a los santos patrones. Hay tanta persona, y yo recibo tantas llamadas de personas también que me hablan y me dicen que les pasa esto y les pasa lo otro, cosas horrorosas, cosas diabólicas, feas, y dicen que tienen 8, 9, 10 años y otros hasta 15 años de cristianos y nunca han podido ser libres, porque en la iglesia no les enseñan, número uno, que hay que renunciar a todas las prácticas que hayas hecho en el pasado. Y hay que renunciar también, si tú sabes y entiendes que tienes o que vienes de padres paganos, o vienes de padres idólatras, o tal vez de padres brujos o hechiceros, agüereros, santeros, adivinos, encantadores, tienes que renunciar a todo eso. Y cuando tú se has enseñado, como estás siendo instruido y enseñado por la palabra de Dios en este tema, en esta enseñanza de liberación, tú mismo habla con tus papás. Si todavía los tienes vivos, habla con ellos y diles: papá, mamá, hermanos, tienen que renunciar a esto y a esto otro, porque eso es infernal, eso es del diablo. Yo ya he venido a los pies de Cristo y yo estoy en los caminos de Dios y yo he estado recibiendo enseñanzas de liberación, cómo ser liberado, cómo ser restaurado, cómo ser regenerado, cómo ser una nueva criatura también en los caminos de Dios, y cómo también romper con toda cadena para que el diablo no reclame ningún derecho legal sobre mí. Por eso es bien importantísimo renunciar a todo eso, porque de esa forma el diablo no tiene ningún derecho en ti. Y no puede acusarte con nada, porque la palabra Satanás quiere decir acusador. Y en eso se la pasa, acusando a la gente, acusando al pueblo de Dios. Y oigan esto, así como algunos y algunas tuvieron la valentía para irse por allá a medianoche a la montaña o al monte o al mar a que te entregaran al diablo, al supuesto Dios. No voy a mencionar nombres de diablos porque no sé para eso, fue para darle honra y gloria a Dios. Pero si te llevaron allá a entregarte a ese demonio que te entregaron, lo mejor es que vayas al mismo lugar, así como tuviste la valentía para ir a medianoche, a las 12 de la noche, a que te entregaran a ese demonio, así ten la valentía para ir a ese mismo lugar y refregarle la nariz a ese demonio al que invocabas y decirle que no lo quieres para nada, que estás arrepentido y que le pides perdón a Dios por haber tenido esas malas prácticas también, y que ahora reconoces a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Eso es bien importantísimo para personas que se han metido a practicar ocultismo, no importa de qué rango, es importantísimo que hagas eso. Te hayan entregado al mentado Dios, porque así dicen, ¿qué Dios? Es diablo. Al Dios que te hayan entregado. Y si alguien te dio ese soplo que acostumbran darle los brujos, los hechiceros, los agüereros, los santeros, para que en la familia se siga ejerciendo el ocultismo y la brujería, tienes que renunciar también a todo soplo del diablo, a todo soplo diabólico. Deja que te sople el Espíritu Santo de Dios. Deja que Dios traiga ese soplo a ti, pero no el demonio, no hijos del diablo tampoco. Y bien importantísimo es esto: si tú sabes, o si te diste cuenta también, que te entregaron algún santo patrón, como lo hacen muchos que tienen la mala maña, la mala costumbre, por la ceguera espiritual, por ignorancia, que los entregan que es que a Judas Tadeo, que al santo de Atocha y que al corazón de Jesús, que el corazón de Jesús no es nada, es un mono que hacen allí. Entonces, o que al Martín de Porres, un monillo feo, prieto, que usa la gente para el ocultismo, para misas negras. Entonces, tienes que renunciar a todo eso. Y si tus padres te niegan y no te dicen lo que hicieron contigo en tu niñez o a cuántos demonios te entregaron, tú mismo renuncia a todo eso para que no quede ninguno. A renunciar a todo, a toda práctica y a todo santo demonio que te hayan entregado, también tienes que renunciar y pedirle perdón a Dios, pero tiene que ser un perdón genuino y verdadero, y tiene que ser de corazón, no de labios solamente. Y oigan esto bien importantísimo. Porque la gente que haya practicado el ocultismo o la brujería o el santerismo, es bien importantísimo que si tú reconociste ya, hiciste la oración de fe y reconociste a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal, es bien importantísimo que permanezcas siempre fiel y siempre constante en la iglesia para que puedas ser liberado, porque es mucho más difícil que se libere una persona que haya estado metida en el ocultismo, o que haya leído cartas, o que haya leído tarot, puro, caracoles, todo ese cochinero, o los ojos, como lo hacen muchos
muchos también que leen los ojos y que leen el futuro y todo eso, y que las manos y todo eso. Si te metiste en eso, es bien importantísimo también que renuncies a todo eso, pero que sea de corazón. Que sea de corazón. Y permanecer siempre fiel, siempre constante en la iglesia, para que el demonio ya se enfade de buscar entradas y salidas para atacarte, o para seguir reclamando derechos sobre ti, reclamándote como hija del diablo o como hijo del diablo. Porque por ese motivo y razón, cuando la gente no renuncia, o cuando la gente es cometa, que lo cual va a la iglesia cuando le da la gana, o que si tiene tiempo va, y cuando no pueden ser liberados completamente. Porque esas personas que hayan practicado ocultismo de alto rango, bajo rango, lo que haya sido, que hayan jugado la ouija, o pactos de sangre, o pactos con el diablo, o que te hayan echado sangre en el lomo, o sangre de animales, o toros negros, lo que haya sido de cochinero. Muy importantísimo es permanecer bajo la unción de Dios, bajo el poder de Dios, bajo los dones del Espíritu Santo de Dios, para que seas libre completamente. Porque si tú vas a la iglesia de vez en cuando, y cuando quieres, y cuando te da la gana, nunca vas a poder ser libre, porque dice la palabra de Dios que lo que Dios empieza, Él lo termina y Él lo perfecciona. Pero lo que Dios ya empezó en ti, ¿cómo lo va a terminar Dios, o cuándo lo va a terminar, si tú no vas seguido a la iglesia? Si muy poco estás expuesto o expuesta a la unción de Dios, o al poder de Dios, o al Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso es bien importantísimo, que todas las personas aprendan y entiendan. Porque a esas personas el diablo las rasguña, las deprime, las endiabla y las confunde, y les hace tanto cochinero y medio. A causa de que no hacen eso, que se les enseña. Y otra cosa bien importantísimo, las personas que hayan practicado ocultismo, del rango que haya sido, o que se las hayan entregado al diablo, porque entregarlas a los santos patrones es entregárselas literalmente al diablo. También es bien importantísimo, no solamente que permanezcan fieles en la iglesia, pero obedecer siempre a la palabra de Dios, y nunca ser rebeldes ni a tu pastor, ni a la palabra de Dios, ni a Dios. Porque la rebelión es catalogada por Dios como satánica y diabólica. Entonces, ¿cómo vas a poder ser libre del diablo si eres rebelde, si eres altivo, si eres arrogante, si eres soberbio, si eres contumaz, o si eres arrogante, o insujeto, insumiso? Así no se puede liberar la gente, pero ninguna se puede liberar así. Por eso se les instruye, por eso se les enseña. Ahora vamos a la palabra de Dios para mostrarte a la luz de la palabra lo que Dios dice. Pero no dije el tema. El tema que vamos a tocar ahora se titula Ser libre de ser cizañoso. Ser libre de ser cizañoso. Y para esto vamos a ir a Mateo capítulo 13 y versículo 36. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así: Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y dice el 37, respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y luego dice el 38, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, o sea, los de Dios. Y la cizaña son los hijos del maligno, o sea, son los hijos del diablo. Por eso nadie debe de convertirse en cizaña, ni en piedra de tropiezo, ni en estorbo, ni en obstáculo en el reino de Dios o en la casa de Dios. Muy importantísimo eso. Para que no te conviertas en hijo del diablo. Porque así la cizaña dice aquí que es hija del maligno. ¿Cuál es el maligno? El diablo. Y dice el versículo 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Y dice el 39, el enemigo que la sembró. Oigan eso, ¿y cuál es el enemigo? El diablo. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Oigan esto, aquí mismo dice, ya lo había dicho antes de mirar. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Y dice el 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema,
en el fuego. Oigan esto, en el fuego. Así será el fin de este siglo. O sea, así termina la cizaña, terminan en el infierno. Aunque hayan estado en la iglesia, aunque digan aleluya, gloria a Dios, y aunque griten y salten, que son grandes siervos del Altísimo, y aunque digas que para la honra y la gloria de Dios, no, amiguitos, estás honrando al diablo, no a Dios. La cizaña no honra a Dios, ni glorifica a Dios, honra al diablo. Y dice, y le sirven al diablo también, aparte de todo. Y dice el 41, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. Y dice el 42, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y dice el 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y dice el versículo 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y dice el 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y dice el 46, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y dice el versículo 47, ya vamos cerca de la conclusión. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y dice el 48, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo lo echan fuera. Y dice el 49, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Los malos o es la cizaña. 5. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y dice el 51, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Y dice el 52 y concluimos. Él les dijo, por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Esta es palabra de Dios pura, viva y eficaz, bibliocéntrica, cristocéntrica, sana doctrina. Así, amados hermanos, amigos televidentes, por cuanto dice la palabra de Dios en Apocalipsis, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, yo entraré, comeré con él y él conmigo. Y así mismo, si tú te has alejado de los caminos de Dios por cualquier motivo, razón o circunstancia, o si tú te convertiste en cizaña, o eres cizaña en la iglesia, o si eres piedra de tropiezo también, o eres estorbo o obstáculo para los pequeñitos también, es muy importante también reconciliarte con nuestro Dios. Y si tú o ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, nunca habían reconocido o recibido a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal, también es noche de salvación. Y hagan esta oración conmigo, y al final voy a orar por ustedes, y digan así: Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, reconozco que contra ti he pecado, y reconozco que mis padres también han pecado. Ahora, Señor Jesús, con mi boca te confieso como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz, y que eres Rey y Señor. Ahora, Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón. Ven a mi vida, toma control de mi vida, para que seas tú mi amo, mi dueño, mi Dios, mi libertador, mi sanador. Con mi boca te proclamo, Señor Jesús, mi Salvador. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre bendito de la gloria, extiende tu mano poderosa, bendito Rey de la gloria, extiende tu misericordia sobre todas esas personas, Padre bendito, que en su iglesia hayan estado por varios años o por mucho tiempo, o el tiempo que hayan sido cizañas. Redargúyelos de justicia, Padre bendito, para que así mismo, Padre celestial, paren de ser cizaña.
para que sean libres completamente de toda cizaña, para que nunca más vuelvan a ser hijos del diablo, sino hijos tuyos, bendito Rey de la Gloria. Y así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre todo televidente, Padre bendito, que no tenga sus documentos legales, su residencia permanente. Usa el método, usa la estrategia que tú quieras y dale la residencia permanente, bendito Rey. Y así mismo, Padre bendito, porque todo lo que parece imposible para ellos es posible para ti, bendito Rey, porque para ti no hay nada imposible. Y de la misma manera, Padre bendito, todas las personas que no encuentran trabajo o batallan para encontrar trabajo, así mismo venga para todos y cada uno de ellos empleo, del norte, del sur, del este, del oeste, de todo rincón de la tierra. Y así mismo, Padre bendito, concédele a todo televidente todos y cada uno de sus anhelos, deseos y peticiones de su corazón, y que todas sus necesidades sean suplidas, sean saciadas, y llénalos de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu gracia, de tu justicia, y hazlos libres de toda cadena, de todo yugo, de toda atadura, de toda cayuna, de toda ligadura. Y así mismo, Padre bendito, serán sanitos, libres, prósperos y benditos de Jehová para siempre, todos los días de su vida, hasta que tú vengas. Bendito Rey de la Gloria. Oíste que fue dicho: gloria a ti, Señor. Y de la misma manera, bendito Rey, extiende tu mano poderosa sobre su esposo. Usa el método, usa la estrategia que tú quieras, bendito Rey de la Gloria, y conviértelo a ti. Tráelo a tus caminos. Y de la misma manera, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre sus hijos de esa tu hija, sobre sus hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya. Y a los que no sean salvos aún, dale salvación, perdón de pecados y vida eterna. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre esta tu hija amada. La bendecirás en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio, trabajo, vehículo, actividades, freeways y calles que transiten. Y esta tu hija. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan 8:36. Este fue su programa, Cristo Libera.